En las páginas sagradas de la Biblia se encuentran figuras envueltas en misterio y reverencia, cuyas vidas y acciones resuenan a través de los tiempos. Una de estas figuras es Melquisedec, un personaje enigmático cuya breve aparición en las Escrituras ha suscitado debates interminables y fascinación. ¿Quién fue este rey y sacerdote y por qué su historia es esencial para nuestra comprensión de la fe y la salvación? En los próximos minutos entenderemos el peso que aún hoy tiene esta historia y cómo la fe es una de las mayores pruebas de amor a Jesucristo nuestro Salvador. El final de esta historia de vida te sorprenderá. Melquisedec surge en un momento crucial de la vida de Abraham, el patriarca de Israel, y su presencia tiene profundas implicaciones para entender el sacerdocio y la realeza en la tradición bíblica. Su nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, lo asocia con la paz, ya que Salem es una antigua forma de la palabra Shalom, paz. En solo unos pocos versículos, Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham y lo bendice, un acto lleno de simbolismo y significado. La historia de Melquisedec se encuentra en Génesis 14, 18, 20, donde aparece repentinamente y desaparece de igual manera, dejando tras de sí un aire de misterio y reverencia. Sin embargo, su impacto va más allá de este breve encuentro, siendo mencionado posteriormente en los Salmos y en la Epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Estas referencias posteriores lo vinculan directamente con la figura de Jesús, ampliando su relevancia teológica. La relevancia de Melquisedec no solo reside en su papel histórico, sino en lo que simboliza, una figura de autoridad espiritual y moral que trasciende el tiempo. En este análisis exploraremos la vida, el legado y la profunda importancia de Melquisedec, desentrañando los enigmas que lo rodean y entendiendo por qué sigue siendo tan relevante en la fe cristiana. El encuentro entre Melquisedec y Abraham se narra en Génesis 14, 18, 20. Después de la victoria de Abraham sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sale a su encuentro con pan y vino y bendice a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Este encuentro es notable por varias razones. Primero, marca una interacción entre dos figuras prominentes de la fe: Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, y Melquisedec, una figura sacerdotal que representa al Dios Altísimo. Esta bendición subraya la relación especial entre Dios y Abraham, así como la aceptación de Abraham de Melquisedec como una autoridad espiritual legítima. La ofrenda de pan y vino también es simbólica, anticipando el sacramento cristiano de la Eucaristía. Además, la respuesta de Abraham a Melquisedec es destacable. Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo, una décima parte de los bienes que había recuperado en la batalla. Este acto de dar el diezmo es una muestra de reconocimiento y honor a Melquisedec, estableciendo un precedente para el diezmo en la tradición bíblica. La generosidad de Abraham y su respeto por la autoridad de Melquisedec reflejan su fe y obediencia a Dios. Comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal,
La figura de Melquisedec no solo bendice a Abraham, sino que también recibe de él, estableciendo una relación de reciprocidad y reverencia que trasciende lo meramente humano. Esta interacción es una de las primeras menciones del diezmo en la Biblia, subrayando su importancia en la práctica religiosa y en la relación entre los líderes espirituales y su comunidad. Melquisedec es identificado como el rey de Salem en Génesis 14:18. Salem se asocia tradicionalmente con Jerusalén, sugiriendo que Melquisedec fue el rey de la ciudad que se convertiría en el centro espiritual y político del pueblo de Israel. El nombre Salem está relacionado con Shalom, la palabra hebrea para paz, lo que le otorga a Melquisedec un papel como rey de paz. El título de rey de Salem no es únicamente una referencia geográfica, sino también un símbolo de la justicia y la paz que Melquisedec encarna. Como soberano de Salem, Melquisedec es una figura de autoridad tanto temporal como espiritual, gobernando con equidad y promoviendo la paz. Este doble rol de rey y sacerdote es excepcional y lo diferencia de otros personajes bíblicos. En la tradición judía y cristiana, Jerusalén es considerada una ciudad sagrada, el epicentro del culto a Dios. Al ser identificado como rey de Salem, Melquisedec se vincula con esta santidad y con la futura relevancia de Jerusalén en la historia de Israel y en la narrativa bíblica. Su reinado anticipa la centralidad de Jerusalén en el plan divino y su función como lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, Melquisedec no es solo un monarca terrenal, sino también un símbolo de la paz y la justicia divinas. Su gobierno en Salem es una prefiguración del reino de Dios, donde la justicia y la paz son los principios fundamentales. Esta identificación de Melquisedec como rey de Salem añade una dimensión de profundidad a su figura, subrayando su importancia en la historia sagrada y su conexión con el plan redentor de Dios. Uno de los aspectos más destacados de Melquisedec es su papel como sacerdote del Dios Altísimo, mencionado en Génesis 14:18. Este título es significativo porque demuestra que Melquisedec no solo era un rey, sino también un sacerdote, sirviendo al Dios Altísimo, conocido en hebreo como el Elión. Este título de Dios resalta su supremacía y su soberanía sobre todos los demás dioses. El sacerdocio de Melquisedec es excepcional porque no proviene de la línea de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, ni de la tribu de Leví, de donde descendían los sacerdotes israelitas. Esto sugiere que su sacerdocio es anterior y superior al levítico, estableciendo un modelo de sacerdocio basado en la llamada divina y no en la genealogía. Este concepto es fundamental en la teología cristiana, donde Jesús es considerado un sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Hebreos 7:17. Como sacerdote, Melquisedec lleva a cabo dos actos significativos. Bendice a Abraham y recibe el diezmo de él. Ambos actos son funciones sacerdotales tradicionales. La bendición como una mediación de la gracia divina y la recepción del diezmo como una forma de sostén para el sacerdocio. Estos actos subrayan la legitimidad y autoridad de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. El papel de Melquisedec como sacerdote destaca la importancia de la mediación espiritual en la relación entre Dios y su pueblo. Al actuar como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec establece un vínculo entre lo humano y lo divino, anticipando el papel mediador de Cristo.
Su sacerdocio, independiente de la línea levítica, permite una comprensión más amplia y universal del sacerdocio fundamentado en la justicia y la paz divinas. La breve pero significativa aparición de Melquisedec en la Biblia se narra en Génesis 14, 18, 20. Estos versículos describen cómo Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ofrece pan y vino a Abraham y lo bendice. Este pasaje, aunque corto, está lleno de simbolismo y significado teológico. La referencia a Melquisedec en Génesis marca la primera mención de un sacerdote en la Biblia, dándole una importancia única. Su aparición y acciones están envueltas en un aire de solemnidad y reverencia, representando un momento de conexión divina en la vida de Abraham. La bendición que Melquisedec confiere a Abraham reafirma la promesa divina y el papel especial de Abraham en el plan de Dios. El acto de ofrecer pan y vino tiene un profundo simbolismo. En la tradición cristiana, este gesto se interpreta como una prefiguración de la Eucaristía, el sacramento instituido por Jesús en la última cena. Melquisedec, al presentar estos elementos, se convierte en un precursor de Cristo, apuntando hacia el sacrificio redentor que Jesús llevaría a cabo siglos después. El hecho de que Abraham entregue el diezmo a Melquisedec refuerza aún más la autoridad espiritual de este sacerdote rey. Al reconocer la superioridad de Melquisedec, Abraham demuestra su fe y obediencia a Dios, estableciendo un ejemplo para las generaciones venideras. Este acto de diezmar también subraya la práctica de apoyar a los líderes espirituales y de reconocer su papel en la mediación de la bendición divina. La bendición que Melquisedec otorga a Abraham es uno de los momentos más importantes de su breve aparición en la Biblia. En Génesis 14, 19, 20, Melquisedec bendice a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano». Esta bendición no solo reconoce el favor divino sobre Abraham, sino también afirma la supremacía de Dios sobre todas las cosas. El acto de bendecir a Abraham tiene profundas implicaciones teológicas. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, actúa como un intermediario entre Dios y Abraham, transmitiendo la bendición divina al patriarca. Este acto refuerza la idea de que Melquisedec posee una autoridad espiritual genuina y que su sacerdocio es reconocido y validado por Dios. La bendición también subraya la relación especial entre Dios y Abraham, quien es elegido para ser el progenitor de una gran nación. La bendición de Melquisedec a Abraham también destaca el reconocimiento de la victoria de Abraham como un acto de la providencia divina. Al atribuir la victoria a Dios, Melquisedec recuerda a Abraham que sus triunfos no son meramente el resultado de su propia habilidad o estrategia, sino de la intervención y el apoyo divino. Esto sirve como una lección importante sobre la humildad y el reconocimiento del papel de Dios en nuestras vidas. Esta bendición tiene un significado profético. Al bendecir a Abraham, Melquisedec está bendiciendo a todas las futuras generaciones que descenderán de él, incluidas aquellas que serán parte del pueblo de Dios. En este sentido, la bendición de Melquisedec trasciende el momento histórico y se extiende hacia el futuro, anticipando la venida de Cristo, quien también será una bendición para todas las naciones. El diezmo que Abraham ofrece a Melquisedec es otro aspecto crucial de su encuentro. En Génesis 14:20 se menciona que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo. Este acto es significativo porque establece uno de los primeros ejemplos bíblicos de diezmo, una práctica que se convertirá en una parte central de la adoración y el sostén del sacerdocio en la tradición israelita.
Entregar el diezmo a Melquisedec es una muestra de reconocimiento de su autoridad espiritual y sacerdotal. Abraham, al darle una décima parte de los bienes recuperados en la batalla, demuestra su respeto y reverencia hacia Melquisedec, reconociendo su papel como sacerdote del Dios Altísimo. Este acto de generosidad es también una forma de agradecer a Dios por la victoria y las bendiciones recibidas. El diezmo de Abraham a Melquisedec tiene un profundo significado simbólico. Representa la entrega de lo mejor de uno mismo a Dios y el reconocimiento de que todo lo que poseemos es, en última instancia, un regalo divino. Este acto de dar refleja un corazón agradecido y obediente, dispuesto a honrar a Dios con las primicias de su trabajo. En este sentido, el diezmo es un acto de fe y devoción, una práctica que fomenta una relación más íntima con Dios. Este evento prefigura la práctica del diezmo en el sistema levítico y en la tradición cristiana. En la epístola a los Hebreos se argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón, y el hecho de que Abraham, el antepasado de los levitas, diezma a Melquisedec, subraya esta superioridad. Hebreos 7, 4, 10. Así, el diezmo de Abraham a Melquisedec no solo tiene importancia histórica, sino también teológica, mostrando la continuidad y trascendencia del sacerdocio de Melquisedec. Este acto refuerza la idea de que Melquisedec tiene una autoridad espiritual reconocida por Dios, lo que valida su sacerdocio. La relación entre Abraham y Melquisedec destaca la importancia de la mediación espiritual en la relación entre Dios y su pueblo. Al actuar como intermediario, Melquisedec establece un puente entre lo humano y lo divino, anticipando el papel mediador de Cristo. Su sacerdocio, independiente de la línea levítica, permite una comprensión más amplia y universal del sacerdocio, fundamentado en la justicia y la paz divinas. La breve pero significativa aparición de Melquisedec en la Biblia se encuentra en Génesis 14, 18, 20. Estos versículos describen cómo Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, trae pan y vino a Abraham y lo bendice. Este pasaje, aunque corto, está lleno de simbolismo y significado teológico. El nombre Melquisedec lleva un significado profundo que aporta una mayor comprensión de su identidad y papel en la Biblia. Melquisedec se deriva de dos palabras hebreas, Melec, que significa rey, y Tzedek, que significa justicia o rectitud. Por lo tanto, el nombre Melquisedec se puede traducir como rey de justicia o rey de rectitud. Este significado se refleja profundamente en el carácter y las acciones de Melquisedec. Como rey de Salem, Melquisedec no solo gobierna una ciudad física, sino que también encarna los principios de justicia y paz. Su título y nombre reflejan una figura que gobierna con integridad y equidad, estableciendo un estándar moral y espiritual elevado. Este aspecto de su identidad lo alinea estrechamente con la idea bíblica de un líder justo y piadoso. El nombre de Melquisedec también tiene implicaciones mesiánicas. En la tradición cristiana, Jesús es visto como el cumplimiento de la figura de Melquisedec. Jesús es descrito como un sacerdote según el orden de Melquisedec, en Hebreos 7:17, subrayando que su sacerdocio es eterno y no basado en la descendencia levítica. Al igual que Melquisedec, Jesús es un rey de justicia que trae paz y redención a la humanidad. El significado del nombre Melquisedec destaca la naturaleza dual de su papel como rey y sacerdote. En la tradición israelita, estos dos roles estaban generalmente separados, pero en Melquisedec se combinan, prefigurando el rol de Jesús como rey y sumo sacerdote. Esta combinación única resalta la singularidad y la trascendencia de Melquisedec en la narrativa bíblica y su relevancia en la teología cristiana.
La conexión entre Melquisedec y Jesús es uno de los aspectos más fascinantes de la figura de Melquisedec en la Biblia. En la epístola a los Hebreos, el autor hace una comparación directa entre Melquisedec y Jesús, destacando las similitudes y la importancia teológica de ambos. Hebreos 7:3 describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción enfatiza la naturaleza eterna y divina de ambos sacerdotes. Melquisedec, al no tener una genealogía registrada, es visto como una representación de Cristo, cuya existencia es eterna. La falta de genealogía resalta que su sacerdocio no depende de una línea de descendencia, sino de un llamado divino, al igual que el sacerdocio de Jesús. Jesús, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, posee un sacerdocio eterno y superior al levítico. La relación entre Melquisedec y Jesús también se refleja en sus roles y funciones. Ambos son reyes y sacerdotes, combinando el gobierno justo con la mediación espiritual. Jesús es llamado el Príncipe de Paz, Isaías 9:6, de manera similar a como Melquisedec es el rey de Salem, la ciudad de paz. Esta conexión resalta que Jesús es el cumplimiento de las promesas y prefiguraciones establecidas por Melquisedec, trayendo una paz y justicia perdurables. El encuentro de Melquisedec con Abraham, en el que ofrece pan y vino, es visto por los cristianos como una prefiguración de la Eucaristía, el sacramento instituido por Jesús en la última cena. Este acto vincula a Melquisedec directamente con la obra redentora de Cristo, subrayando su papel en el plan divino de salvación. En resumen, Melquisedec y Jesús están profundamente conectados, con Melquisedec sirviendo como una figura tipológica que anticipa la venida y el ministerio de Jesús. El Salmo 110 es uno de los textos del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento y contiene una referencia directa a Melquisedec. En el versículo 4 se dice: «El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Este versículo es crucial para comprender la continuidad y la importancia del sacerdocio de Melquisedec en la teología bíblica. El Salmo 110 es un salmo mesiánico, tradicionalmente atribuido a David, que habla proféticamente del Mesías. La declaración de que el Mesías será sacerdote según el orden de Melquisedec establece una conexión directa entre Melquisedec y Jesús. Esta conexión subraya que el sacerdocio del Mesías no es temporal ni limitado por la ley levítica, sino eterno y divinamente ordenado. La inclusión de Melquisedec en el Salmo 110 también destaca su relevancia en la narrativa de la redención. Al ser mencionado en un contexto mesiánico, Melquisedec es identificado como una figura clave en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Su sacerdocio eterno es una promesa de la intercesión continua de Cristo por su pueblo, asegurando que la justicia y la paz prevalecerán eternamente. Este salmo es ampliamente citado en el Nuevo Testamento, especialmente en la epístola a los Hebreos, para sostener que Jesús es el sumo sacerdote definitivo, cuyo sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Esto refuerza la idea de que el sacerdocio de Melquisedec es superior y más perfecto que el de Aarón, proporcionando una base teológica para la supremacía de Cristo en el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos presta una atención considerable a Melquisedec, subrayando su importancia teológica y su relación con Jesús. Los capítulos 5 al 7 de Hebreos examinan en detalle cómo Melquisedec prefigura a Cristo, especialmente en su rol sacerdotal.
Hebreos 5:6 cita el Salmo 110:4 para afirmar que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos resalta varias características de Melquisedec que lo convierten en un precursor adecuado de Cristo. Primero, su nombre, que significa Rey de Justicia, y su título como Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Estas cualidades se alinean perfectamente con la misión de Jesús como el Mesías que trae justicia y paz. Segundo, el hecho de que Melquisedec no tenga registrado ni comienzo de días ni fin de vida simboliza la eternidad del sacerdocio de Cristo. Hebreos 7:3. La epístola también subraya que Melquisedec es superior a los sacerdotes levitas. Argumenta que Abraham, ancestro de los levitas, entregó el diezmo a Melquisedec, lo que indica su superioridad. Además, el sacerdocio de Jesús, siendo según el orden de Melquisedec, es eterno e inmutable, a diferencia del sacerdocio levítico, que es temporal e imperfecto. Hebreos 7:24-25 afirma que Jesús permanece para siempre y posee un sacerdocio inmutable. La epístola a los Hebreos utiliza a Melquisedec para demostrar la supremacía de Cristo y su sacerdocio eterno. Melquisedec es una figura fundamental que ayuda a los primeros cristianos a entender la naturaleza y la importancia del ministerio de Jesús. A través de la comparación con Melquisedec, se reafirma la fe en Jesús como el sumo sacerdote definitivo, cuya obra redentora es completa y eterna. La noción de Melquisedec como un sacerdote eterno es uno de los aspectos más fascinantes de su figura. La falta de genealogía y de detalles sobre su nacimiento o muerte en la Biblia refuerza esta percepción de eternidad. Hebreos 7:3 menciona que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción ha llevado a muchos a ver a Melquisedec como una figura trascendental, cuyo sacerdocio no está limitado por el tiempo ni la herencia. A diferencia de los sacerdotes levitas, cuyo servicio estaba confinado a ciertos períodos y requería un linaje específico, el sacerdocio de Melquisedec es visto como divinamente ordenado y eterno. Esto refuerza la idea de que su sacerdocio es una prefiguración del sacerdocio de Cristo. La eternidad del sacerdocio de Melquisedec subraya también la perfección e inmutabilidad de su ministerio. Como sacerdote eterno, Melquisedec no sufre las debilidades humanas ni las limitaciones del tiempo. Esto lo convierte en un modelo ideal para Jesús, cuyo sacerdocio es igualmente eterno e inmutable. En Hebreos 7:24-25 se destaca que Jesús, como sacerdote eterno, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta perspectiva eterna de Melquisedec y su sacerdocio agrega una dimensión profunda a la comprensión de la intercesión y el ministerio de Jesús. La eternidad de Melquisedec señala la obra continua y perfecta de Cristo, quien intercede eternamente por la humanidad. Este concepto es fundamental para la fe cristiana, reafirmando la confianza en la redención y el acceso continuo a la gracia divina a través de Jesús. El orden sacerdotal de Melquisedec es un tema crucial en la teología bíblica. A diferencia del sacerdocio levítico, que dependía de la descendencia de Aarón y estaba vinculado a la ley mosaica, el sacerdocio de Melquisedec se presenta como superior y anterior. En Hebreos 7:11-17 se argumenta que Jesús, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, introduce un pacto nuevo y mejor. El orden de Melquisedec se caracteriza por su universalidad y eternidad. No está limitado por las leyes y restricciones del sacerdocio levítico, sino que se basa en la justicia y la paz divinas.
Esto se refleja en su nombre y título y en su papel como sacerdote del Dios Altísimo, lo que sugiere una relación directa y privilegiada con Dios que trasciende las estructuras humanas. Este orden se ve como una prefiguración del sacerdocio de Cristo. Asimismo, el sacerdocio de Melquisedec es relevante, ya que representa un sacerdocio que no se basa en la herencia ni en la genealogía. En Hebreos 7, 13, 14 se resalta que Jesús, siendo de la tribu de Judá, no podría ser sacerdote bajo la ley levítica, pero es sacerdote conforme al orden de Melquisedec, lo cual subraya su legitimidad divina y superioridad. Este cambio de orden sacerdotal también implica una transición de pacto, de la ley mosaica a la gracia y la fe en Cristo. Este nuevo orden sacerdotal es crucial para la comprensión cristiana de la redención y la mediación divina. Al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesús no solo cumple las promesas del Antiguo Testamento, sino que también inaugura una nueva era de acceso a Dios, basada en su sacrificio perfecto y su intercesión eterna. Esto establece una conexión profunda y continua entre Melquisedec y la obra redentora de Jesús. El linaje de Melquisedec es uno de los aspectos más enigmáticos y debatidos de su figura. La Biblia no proporciona detalles sobre su ascendencia, descendencia, ni sobre el inicio o el fin de su vida. Esta falta de información ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones a lo largo de la historia. Algunos ven en esta ausencia de genealogía un indicio de su naturaleza divina o angelical. Una de las teorías más comunes es que Melquisedec es una teofanía, una aparición de Dios en forma humana antes de la encarnación de Cristo. Esta interpretación se basa en la descripción de Melquisedec en Hebreos 7:3 como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que algunos interpretan como una manifestación directa de Dios. Sin embargo, esta visión no es unánimemente aceptada y sigue siendo objeto de debate teológico. Otra hipótesis es que Melquisedec podría ser una prefiguración de Cristo, una figura simbólica que anticipa a Jesús. Esta interpretación ve a Melquisedec como una persona real, pero cuya vida y acciones apuntan hacia la venida de Cristo. Esta perspectiva es respaldada por la Epístola a los Hebreos, que establece paralelismos directos entre Melquisedec y Jesús, destacando la superioridad y la eternidad de sus sacerdocios. Algunos eruditos proponen que Melquisedec podría haber sido un sacerdote rey cananeo, cuya figura y rol fueron reinterpretados por los autores bíblicos para encajar en la narrativa de la fe israelita. Esta teoría se basa en el contexto histórico y cultural de la época, sugiriendo que Melquisedec era un líder local respetado que adoraba al mismo Dios que Abraham, aunque no fuera israelita. En cualquier caso, la falta de genealogía y los detalles enigmáticos sobre Melquisedec han contribuido a su aura de misterio y reverencia. Este misterio, lejos de disminuir su importancia, lo hace aún más significativo, ya que su figura se convierte en un símbolo de la eternidad y la universalidad del sacerdocio de Cristo, uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento en una narrativa continua de redención. Melquisedec ocupa un lugar especial en la tradición judía, aunque su figura es mencionada brevemente en las escrituras hebreas. En el judaísmo, Melquisedec es visto como un rey justo y un sacerdote del Dios Altísimo, y su encuentro con Abraham es considerado un evento significativo. La literatura rabínica y otros textos judíos antiguos ofrecen diversas interpretaciones y comentarios sobre su identidad y su rol. En el Talmud, por ejemplo, se discute quién es Melquisedec y su conexión con Abraham. Algunos rabinos creen que Melquisedec es en realidad Sem, el hijo de Noé, sugiriendo que su larga vida le permitió conocer a Abraham y bendecirlo.
Esta visión subraya la continuidad de la fe monoteísta desde Noé hasta Abraham y destaca la importancia de la bendición de Melquisedec como una transmisión del conocimiento y la adoración del verdadero Dios. Otros escritos judíos, como el libro de Jubileos y las obras de Filón de Alejandría, también mencionan a Melquisedec y exploran su papel como sacerdote y rey. Estos textos a menudo subrayan su pureza y justicia, presentándolo como un modelo de liderazgo espiritual y moral. Melquisedec es visto como un precursor del sacerdocio levítico y un ejemplo de la adoración correcta a Dios. En la mística judía, especialmente en la Cábala, Melquisedec es interpretado como una figura esotérica con un profundo significado espiritual. Algunos cabalistas ven en Melquisedec una encarnación del principio divino de justicia y rectitud, y su encuentro con Abraham es visto como un evento lleno de simbolismo espiritual y cósmico. Estas interpretaciones esotéricas añaden otra capa de complejidad y reverencia a su figura. La diversidad de interpretaciones de Melquisedec en la tradición judía refleja la riqueza y profundidad de su impacto en la fe y la teología. Aunque es una figura enigmática, su influencia es innegable y su papel como sacerdote del Dios Altísimo sigue siendo un punto de referencia crucial para comprender la relación entre Dios y la humanidad. En la tradición cristiana, Melquisedec es una figura de gran relevancia debido a su conexión con Jesucristo. Los padres de la Iglesia y otros teólogos han interpretado su breve aparición en el Antiguo Testamento como una anticipación de Cristo, destacando su papel como sacerdote eterno y rey de justicia y paz. La epístola a los Hebreos en particular ha sido fundamental para esta interpretación, proporcionando un marco teológico que vincula a Melquisedec directamente con Jesús. En los escritos de los padres de la Iglesia, figuras como Clemente de Alejandría y Agustín de Hipona discutieron sobre la naturaleza y el significado de Melquisedec. Clemente lo veía como un símbolo de la sabiduría y la justicia divinas, mientras que Agustín subrayaba su rol como precursor de Cristo, cuya misión y sacerdocio superan las limitaciones de la ley mosaica. Estos teólogos reconocieron en Melquisedec una figura que anticipa el nuevo pacto y la redención a través de Cristo. La liturgia cristiana también refleja la importancia de Melquisedec. En la oración eucarística, por ejemplo, se menciona su ofrecimiento de pan y vino, vinculándolo con la última cena de Jesús y el sacramento de la Eucaristía. Esta conexión litúrgica resalta cómo Melquisedec prefigura el sacrificio redentor de Cristo, ofreciendo elementos que se convertirían en símbolos centrales de la fe cristiana. A lo largo de los siglos, Melquisedec ha sido visto como un modelo de sacerdocio cristiano, uniendo las funciones de rey y sacerdote en una sola figura. Su ejemplo de justicia, paz y servicio divino inspira a los líderes cristianos a vivir y actuar con integridad y dedicación. La tradición cristiana sigue honrando a Melquisedec no solo como una figura histórica, sino como una manifestación de los principios eternos del sacerdocio y la realeza de Cristo. Melquisedec tiene un papel central en la teología cristiana debido a su conexión con Jesucristo y su rol en el plan de redención.
La epístola a los Hebreos emplea a Melquisedec para destacar la naturaleza superior y eterna del sacerdocio de Cristo, afirmando que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17. Esta comparación enfatiza que el sacerdocio de Cristo no está restringido por la ley mosaica ni por la descendencia levítica. El concepto de Melquisedec como un sacerdote eterno tiene una resonancia profunda en la teología cristiana, ya que proporciona una base para entender la mediación continua de Cristo. A diferencia de los sacerdotes levíticos, que debían ofrecer sacrificios repetidamente, Jesús, similar a Melquisedec, ofrece un sacrificio único y perfecto suficiente para la redención de toda la humanidad. Este sacrificio eterno asegura la salvación y la intercesión perpetua de Cristo a favor de los creyentes. Melquisedec simboliza la unión de la realeza y el sacerdocio en una sola figura, anticipando la misión de Jesús como rey y sumo sacerdote. Esta dualidad es crucial para la comprensión cristiana de la obra redentora de Cristo, quien no solo gobierna con justicia, sino que también entrega su vida como sacrificio para reconciliar a la humanidad con Dios. La figura de Melquisedec ayuda a los cristianos a entender mejor el alcance y la profundidad del ministerio de Jesús. En la teología cristiana, Melquisedec también representa un recordatorio de la universalidad de la salvación. Su sacerdocio, no limitado por la ley ni por la descendencia, prefigura el alcance inclusivo del Evangelio que es ofrecido a todas las naciones. Este aspecto universal del sacerdocio de Melquisedec subraya la misión global de la Iglesia, llamada a proclamar el mensaje de salvación a todo el mundo. La relación entre Melquisedec y Cristo es una de las conexiones más profundas y significativas en la teología bíblica. Melquisedec, como sacerdote y rey, es visto como una anticipación de Cristo, quien cumple y supera el modelo presentado por Melquisedec. Esta relación es especialmente destacada en la epístola a los Hebreos, donde se explica que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:11. Una de las principales similitudes entre Melquisedec y Cristo es su rol dual como rey y sacerdote. Melquisedec es descrito como el rey de Salem, rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, lo que simboliza la justicia y la paz. De manera similar, Jesús es llamado el príncipe de paz, Isaías 9:6, y es nuestro sumo sacerdote, quien trae justicia y reconciliación a través de su sacrificio. Esta dualidad resalta el carácter integral de la misión de Jesús, quien gobierna con justicia y ofrece mediación espiritual. Otra conexión significativa es la eternidad de su sacerdocio. Melquisedec, según Hebreos 7:3, permanece sacerdote para siempre, lo que prefigura la naturaleza eterna del sacerdocio de Cristo. Jesús, al resucitar de entre los muertos y ascender al cielo, continúa su ministerio intercesor por la eternidad. Esta continuidad asegura a los creyentes que su salvación y acceso a Dios son perpetuos y no dependen de las limitaciones humanas. El ofrecimiento de pan y vino por parte de Melquisedec a Abraham, Génesis 14:18, se interpreta como una anticipación de la Eucaristía, el sacramento que Jesús instituyó en la última cena. Este acto vincula simbólicamente a Melquisedec con el sacrificio redentor de Cristo, reforzando la idea de que Jesús cumple las promesas y prefiguraciones del Antiguo Testamento. De este modo, Melquisedec se presenta como una figura que apunta hacia la obra redentora que Jesús realizaría. El sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es un tema central en la epístola a los Hebreos y en la teología cristiana. Este sacerdocio se muestra como superior y más perfecto que el sacerdocio levítico, ofreciendo una redención completa y eterna.
Hebreos 7:26 describe a Jesús como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, subrayando su pureza y su posición elevada. El sacerdocio de Jesús, al igual que el de Melquisedec, no se basa en la descendencia ni en la ley mosaica. En cambio, es un sacerdocio eterno, establecido por Dios y fundamentado en su propia perfección y sacrificio. Hebreos 7:24 afirma que Jesús permanece para siempre y posee un sacerdocio inmutable. Esta eternidad garantiza a los creyentes un acceso continuo a la gracia y la intercesión divina. Asimismo, el sacerdocio de Jesús introduce un nuevo pacto basado en mejores promesas y una mediación superior. Hebreos 8:6 declara que Jesús es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, ofrece una redención definitiva y una relación restaurada con Dios, superando las limitaciones del antiguo pacto basado en la ley y los sacrificios animales. El papel de Jesús como sacerdote, según el orden de Melquisedec, también subraya su capacidad para identificarse con la humanidad. Aunque es eterno y perfecto, Jesús vivió la experiencia humana y sufrió, lo que le permite ser un sumo sacerdote compasivo y comprensivo. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, lo cual ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, sabiendo que su intercesor comprende profundamente sus luchas y necesidades. La intercesión divina es un aspecto esencial del sacerdocio de Melquisedec y, por ende, del sacerdocio de Cristo. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, actuó como mediador entre Dios y los hombres, bendiciendo a Abraham y, por lo tanto, intercediendo en su favor. Esta función de intercesión se cumple plenamente en la persona de Jesús, quien intercede constantemente por la humanidad ante Dios. La epístola a los Hebreos enfatiza la eficacia y eternidad de la intercesión de Jesús. Hebreos 7:25 declara que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta intercesión continua asegura a los creyentes que tienen un defensor constante ante el trono de Dios, alguien que aboga por ellos y les ofrece acceso continuo a la gracia y el perdón. La intercesión de Jesús, según el orden de Melquisedec, también se basa en su sacrificio perfecto. A diferencia de los sacerdotes levíticos que ofrecían sacrificios repetidos, Jesús ofreció un sacrificio único y definitivo por los pecados de la humanidad. Este sacrificio perfecto garantiza que su intercesión es siempre eficaz y suficiente. Hebreos 10:14 afirma que, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, subrayando la suficiencia del sacrificio de Cristo. La intercesión de Jesús tiene un componente pastoral y lleno de compasión. Como sumo sacerdote, Jesús comprende nuestras debilidades y se compadece de nuestras luchas. Esto se refleja en su constante oración e intercesión por nosotros, asegurando que no estamos solos en nuestras dificultades. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, destacando la accesibilidad y la compasión de la intercesión de Jesús. El simbolismo de Melquisedec en el Nuevo Testamento es esencial para comprender la naturaleza del sacerdocio de Cristo. La epístola a los Hebreos utiliza a Melquisedec como una figura o prefiguración de Jesús, estableciendo paralelismos que resaltan la superioridad y eternidad del sacerdocio de Cristo. En Hebreos 7:1-3, Melquisedec es descrito como Rey de justicia y Rey de paz, sin genealogía registrada, lo que simboliza su sacerdocio eterno y divino. El simbolismo de Melquisedec
también se manifiesta en su ofrenda de pan y vino a Abraham. Génesis 14:18. Este acto es visto por los cristianos como una prefiguración de la Eucaristía, el sacramento instituido por Jesús durante la última cena. Al ofrecer pan y vino, Melquisedec anticipa el sacrificio redentor de Cristo, quien se ofrece a sí mismo como el pan de vida y la sangre de la nueva alianza. Este gesto conecta simbólicamente a Melquisedec con la misión redentora de Jesús. La ausencia de genealogía de Melquisedec refuerza su simbolismo como un sacerdote eterno. En Hebreos 7:3 se menciona que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, indicando que su sacerdocio no está limitado por la herencia ni por el tiempo. Este aspecto subraya la naturaleza divina y eterna del sacerdocio de Cristo, quien, a diferencia de los sacerdotes levíticos, no está sujeto a la muerte ni a la sucesión. El simbolismo de Melquisedec en el Nuevo Testamento no solo resalta la superioridad de Cristo, sino que también establece una conexión continua entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec, como figura de justicia y paz, apunta hacia la plenitud de estas virtudes en Cristo, quien es el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Así, Melquisedec sirve como un vínculo teológico que une ambas partes de la Biblia en una narrativa coherente de redención y salvación. La figura de Melquisedec está estrechamente relacionada con la promesa de un nuevo pacto en la teología cristiana. Este nuevo pacto, anunciado en el Antiguo Testamento y realizado en el Nuevo Testamento, representa una renovación de la relación entre Dios y la humanidad, basada en mejores promesas y mediada por un sacerdote eterno. Melquisedec, con su sacerdocio eterno y su ofrenda simbólica de pan y vino, prefigura este nuevo pacto que se consuma en Cristo. La epístola a los Hebreos establece claramente la conexión entre Melquisedec y la promesa de un nuevo pacto. En Hebreos 8:6 se menciona que Jesús es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto supera al antiguo basado en la ley mosaica porque se fundamenta en la gracia y la fe, mediado por un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Este cambio de sacerdocio implica un cambio de pacto, destacando la superioridad y la perfección del nuevo pacto en Cristo. Melquisedec, siendo un sacerdote sin genealogía registrada y sin principio ni fin de días, Hebreos 7:3, simboliza la eternidad y la perfección de este nuevo pacto. Su sacerdocio no está limitado por restricciones humanas y sugiere una relación directa y continua con Dios. De manera similar, el sacerdocio de Cristo es eterno y perfecto, garantizando una intercesión perpetua y un acceso constante a la gracia divina. El nuevo pacto prometido en Jeremías 31, 31, 34 y citado en Hebreos 8, 12 habla de una relación interna y personal con Dios, donde sus leyes están escritas en los corazones de las personas. Melquisedec, al actuar como sacerdote del Dios Altísimo y bendecir a Abraham, prefigura esta relación directa y personal con Dios que se realiza plenamente en Cristo. Así, Melquisedec no solo simboliza el nuevo pacto, sino que también anticipa la obra redentora y reconciliadora de Cristo. El misterio que rodea a Melquisedec en la narrativa bíblica es uno de los aspectos más intrigantes de su figura. Su aparición en Génesis 14, 18, 20 es breve y enigmática. Un rey sacerdote que bendice a Abraham y luego desaparece sin más explicaciones. No se nos da ninguna información sobre su origen, su linaje, ni su destino, lo que ha dado lugar a numerosas interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. En el contexto bíblico, la falta de detalles sobre Melquisedec añade una dimensión de misterio y reverencia a su figura. Su ausencia de genealogía, mencionada en Hebreos 7:3,
sugiere que su sacerdocio es diferente y superior al de los levitas, que dependía estrictamente de la descendencia de Aarón. Esta característica lo coloca en una categoría única, simbolizando un sacerdocio eterno y divino. Este misterio ha generado diversas teorías sobre la identidad y el papel de Melquisedec. Algunas tradiciones judías lo identifican con Sem, el hijo de Noé, mientras que otras lo consideran un ser angelical o incluso una teofanía, una aparición de Dios en forma humana. En la literatura cristiana se le ve principalmente como un tipo de Cristo, una figura que prefigura el sacerdocio y la obra redentora de Jesús. El enigma de Melquisedec también resalta la naturaleza trascendental del sacerdocio y la relación con Dios. Al no estar limitado por la genealogía ni por el tiempo, Melquisedec simboliza una conexión directa y eterna con Dios, anticipando el sacerdocio de Cristo, que es igualmente eterno y perfecto. Esta falta de detalles concretos invita a los creyentes a enfocarse más en el significado teológico y espiritual de su figura, en lugar de en los detalles históricos específicos. El encuentro entre Melquisedec y Abraham en Génesis 14, 18, 20 es un evento significativo que resalta la fe de Abraham y la importancia de Melquisedec en la narrativa bíblica. Abraham, después de su victoria sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, es bendecido por Melquisedec, quien le ofrece pan y vino y lo bendice en el nombre del Dios Altísimo. Este acto de bendición subraya la relación especial entre Dios y Abraham y destaca la fe y la obediencia de Abraham. La respuesta de Abraham a Melquisedec es igualmente significativa. Al darle a Melquisedec el diezmo de todo lo que había recuperado, Abraham reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec y admite que su victoria es un don de Dios. Este acto de diezmar es una expresión de fe y gratitud, mostrando que Abraham entiende que sus éxitos son el resultado de la intervención divina y no solo de sus propias habilidades. El acto de bendecir y ser bendecido también resalta la reciprocidad en la relación entre Dios y Abraham. Melquisedec, actuando como sacerdote del Dios Altísimo, transmite la bendición divina a Abraham, reafirmando la promesa de Dios de hacerlo una gran nación. Esta bendición no solo fortalece la fe de Abraham, sino que también refuerza la confianza en las promesas de Dios, que se cumplirán a través de su descendencia. Este encuentro prefigura el papel de Cristo en la vida de los creyentes. Así como Abraham fue bendecido por Melquisedec, los creyentes reciben la bendición divina a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este evento subraya la importancia de la fe y la obediencia en la vida del creyente, y cómo la bendición divina se manifiesta mediante la relación con Dios y sus mediadores. La figura de Melquisedec destaca la continuidad del sacerdocio a lo largo de las Escrituras, creando un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, prefigura el sacerdocio eterno de Cristo, proporcionando un modelo de mediación divina que trasciende las limitaciones del sacerdocio levítico. Esta continuidad es esencial para entender la unidad y coherencia del plan redentor de Dios. El sacerdocio de Melquisedec se presenta en la Biblia como un sacerdocio que no depende de la genealogía ni de la ley mosaica. En Hebreos 7:3 se menciona que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que indica que su sacerdocio es independiente de las limitaciones humanas. Este aspecto subraya la naturaleza divina y eterna de su sacerdocio, estableciendo un precedente para el sacerdocio de Cristo, que también es eterno y perfecto. La continuidad del sacerdocio se refuerza en la epístola a los Hebreos, donde se argumenta que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón.
Hebreos 7, 24, 25 destaca que Jesús tiene un sacerdocio inmutable y vive para siempre para interceder por ellos. Esta continuidad asegura a los creyentes que su acceso a Dios y la intercesión divina son permanentes y no están sujetas a los cambios humanos. La figura de Melquisedec resalta la importancia de la justicia y la paz en el sacerdocio. Como rey de justicia y rey de paz, Melquisedec personifica los principios que también son centrales en el ministerio de Jesús. Esta continuidad en los valores y la misión del sacerdocio subraya la coherencia del plan de salvación de Dios, desde Melquisedec hasta Cristo, y refuerza la confianza en la redención ofrecida a través de Jesucristo. Melquisedec es una figura única en la Biblia, combinando los roles de rey y sacerdote. Esta dualidad es poco común en las Escrituras, donde generalmente se separan los poderes civil y religioso. En Génesis 14, 18, Melquisedec es presentado como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo que lo distingue como una autoridad tanto secular como espiritual. Como rey de Salem, asociada con Jerusalén, Melquisedec representa la paz y la justicia. Su nombre significa Rey de Justicia, y su título, como Rey de Salem, sugiere un gobierno basado en la paz. Esta combinación de justicia y paz es emblemática del reino de Dios, prefigurando el reino de Cristo, quien también es descrito como el príncipe de paz. Isaías 9:6, y un rey justo que gobierna con equidad y amor. El rol sacerdotal de Melquisedec es igualmente significativo. Al ser sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec actúa como un mediador entre Dios y los hombres, bendiciendo a Abraham y ofreciendo pan y vino. Este acto sacerdotal no solo bendice a Abraham, sino que también establece a Melquisedec como un intermediario divino, alguien con una relación especial con Dios y capaz de transmitir su bendición a otros. La combinación de rey y sacerdote en la figura de Melquisedec prefigura el papel de Cristo, quien también es tanto rey como sacerdote. Jesús es descrito en Hebreos 7:17 como un sacerdote según el orden de Melquisedec, subrayando que su sacerdocio es eterno y superior al levítico. Como rey, Jesús gobierna con justicia y misericordia, y como sacerdote intercede perpetuamente por su pueblo. Esta dualidad en Melquisedec y Cristo resalta la integridad y totalidad de su ministerio, ofreciendo una visión completa del plan redentor de Dios. Melquisedec ha dejado una marca duradera en la liturgia cristiana, especialmente en la Eucaristía. Su ofrecimiento de pan y vino a Abraham en Génesis 14:18 es visto como una prefiguración del sacramento de la Eucaristía, donde el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta conexión litúrgica subraya la continuidad y profundidad del simbolismo bíblico a lo largo de las Escrituras. En la misa, particularmente durante la oración eucarística, se menciona a Melquisedec como un precursor del sacerdocio de Cristo. Las palabras de la consagración del pan y el vino evocan la acción de Melquisedec y su bendición a Abraham, creando un paralelo entre el antiguo sacerdocio y el nuevo. Esta referencia en la liturgia cristiana destaca la importancia de Melquisedec y su papel como figura tipológica que prefigura el sacrificio redentor de Jesús. Asimismo, la inclusión de Melquisedec en la liturgia resalta la universalidad y la eternidad del sacrificio de Cristo. Así como Melquisedec no tenía genealogía ni límite temporal, el sacrificio de Cristo es visto como eterno y suficiente para todas las generaciones. La mención de Melquisedec en la Eucaristía subraya que el sacrificio de Cristo es único y perpetuo, sin necesidad de repetición, y que su sacerdocio es superior y eterno.
La figura de Melquisedec también inspira a los líderes eclesiásticos a emular sus cualidades de justicia y paz en su ministerio. Como sacerdote del Dios Altísimo y Rey de Justicia, Melquisedec sirve como un modelo para los sacerdotes y obispos cristianos, llamándolos a vivir y servir con integridad, equidad y devoción. Su ejemplo litúrgico y espiritual sigue siendo una guía para la práctica y la enseñanza cristiana en la actualidad. Melquisedec está profundamente entrelazado con la esperanza mesiánica en la tradición cristiana. Su sacerdocio eterno y su rol como Rey de Justicia y Paz prefiguran el reinado de Cristo, el Mesías prometido. Esta conexión se enfatiza en la epístola a los Hebreos, donde se presenta a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:17, destacando que su sacerdocio es superior y eterno. La esperanza mesiánica en la Biblia incluye la expectativa de un rey justo y un sacerdote perfecto que guiará a su pueblo y restaurará la relación con Dios. Melquisedec, con su dualidad de rey y sacerdote, anticipa esta figura mesiánica. Al bendecir a Abraham y ofrecer pan y vino, Melquisedec apunta hacia el futuro donde el Mesías ofrecerá su propio cuerpo y sangre como sacrificio redentor, inaugurando un nuevo pacto. En la tradición judía, el Mesías es esperado como un líder que traerá justicia y paz, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Melquisedec, como rey de Salem, Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, encarna estos ideales. Esta esperanza mesiánica se cumple en Jesús, quien es reconocido como el príncipe de paz y el sumo sacerdote eterno, cumpliendo las promesas y profecías del Antiguo Testamento. La conexión entre Melquisedec y la esperanza mesiánica fortalece la fe cristiana en la obra redentora de Cristo. Al ver en Melquisedec un precursor de Jesús, los creyentes pueden comprender mejor el plan divino de salvación que se extiende desde Abraham hasta la venida de Cristo y más allá. Esta esperanza mesiánica no solo se centra en la redención individual, sino también en la renovación de toda la creación, alineada con la justicia y la paz divinas representadas por Melquisedec. La figura de Melquisedec sigue siendo relevante en la espiritualidad contemporánea, ofreciendo lecciones y modelos para la vida de fe actual. Su combinación de justicia, paz y sacerdocio eterno proporciona un marco para entender la vida espiritual y la relación con Dios en el mundo moderno. Melquisedec inspira a los creyentes a buscar una vida de integridad y servicio, alineada con los principios divinos. En la espiritualidad contemporánea, Melquisedec es visto como un ejemplo de liderazgo espiritual que no está limitado por las estructuras humanas. Su sacerdocio, basado en la justicia y la paz, es un recordatorio de que la verdadera autoridad espiritual proviene de una relación genuina con Dios. Este enfoque anima a los creyentes a cultivar una conexión personal y directa con lo divino, más allá de las instituciones y jerarquías terrenales. La figura de Melquisedec también resuena en los movimientos de justicia social dentro del cristianismo contemporáneo. Como Rey de Justicia, Melquisedec inspira a los creyentes a trabajar por la justicia en sus comunidades y en el mundo. Su ejemplo sugiere que la fe no debe separarse de la acción social, sino que debe integrarse activamente en la promoción de la paz y la justicia, siguiendo el modelo de su sacerdocio. Melquisedec es un símbolo de espiritualidad inclusiva y universal. Su sacerdocio no está limitado por la genealogía ni por la ley, lo que sugiere que la relación con Dios está abierta a todos, sin importar su origen o antecedentes. Esta perspectiva es especialmente relevante en un mundo diverso y multicultural, donde la espiritualidad inclusiva puede unir a las personas en la búsqueda de lo sagrado y lo justo. Melquisedec
ofrece un modelo ético sumamente relevante para la vida cristiana. Su combinación de roles como rey y sacerdote y su representación de la justicia y la paz proporcionan un estándar elevado para la conducta moral y espiritual. En la ética cristiana, Melquisedec inspira a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia, integridad y servicio. La figura de Melquisedec subraya la importancia de la justicia en la vida ética. Como rey de justicia, su ejemplo llama a los cristianos a actuar con equidad y rectitud en todas sus relaciones y actividades. Esto implica una ética de honestidad, transparencia y respeto por los derechos de los demás, reflejando el carácter justo de Dios. Los cristianos son llamados a ser agentes de justicia en sus comunidades, promoviendo la equidad y defendiendo a los oprimidos. La paz es otro componente crucial de la ética de Melquisedec. Como rey de Salem, paz, su vida y su ministerio destacan la importancia de la reconciliación y la armonía. La ética cristiana, inspirada por Melquisedec, promueve la resolución pacífica de conflictos, el perdón y la construcción de relaciones saludables. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de justicia y bienestar, objetivos que los cristianos deben esforzarse por alcanzar. El sacerdocio de Melquisedec resalta la importancia del servicio y la mediación espiritual. Como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec actúa como un mediador entre Dios y la humanidad, bendiciendo y ofreciendo sacrificios. En la ética cristiana, este rol de servicio y mediación se traduce en una vida de devoción y ayuda a los demás. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los cristianos están llamados a ser sacerdotes reales, intercediendo por el mundo y sirviendo a los necesitados con amor y compasión. Melquisedec, con su doble rol como rey y sacerdote, ofrece lecciones valiosas para la vida contemporánea, especialmente en cómo integró la justicia, la paz y la devoción a Dios en su liderazgo. Estas cualidades son igualmente relevantes hoy en día y pueden guiar a las personas en diversos ámbitos de la vida. En primer lugar, Melquisedec nos enseña la importancia de la justicia. Como rey de justicia, su vida y acciones reflejan un compromiso con la equidad y la integridad. En el contexto moderno, esto significa actuar con rectitud en todas las áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta las prácticas comerciales y las políticas públicas. La justicia implica tomar decisiones que beneficien a todos, especialmente a los más vulnerables, y luchar contra las injusticias en todas sus formas. Melquisedec también destaca la importancia de la paz. Su título de Rey de Salem, Paz, subraya su compromiso con la armonía y la reconciliación. En el mundo actual, donde los conflictos y la división son comunes, buscar la paz es esencial. Esto incluye fomentar la comunicación abierta, resolver conflictos de manera pacífica y trabajar por la unidad en las comunidades. La paz también implica un bienestar integral que abarca tanto la paz interior como la paz exterior en la sociedad. Otro aspecto fundamental es la devoción a Dios. Como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec ejemplifica una vida centrada en la adoración y el servicio a Dios. En la vida moderna, esto se traduce en mantener una relación personal y profunda con lo divino, a través de la oración, la meditación y la participación en la comunidad de fe. La devoción no solo fortalece la vida espiritual, sino que también guía las acciones y decisiones diarias, alineándolas con los valores divinos. Melquisedec nos enseña la importancia del servicio a los demás. Su papel como sacerdote implicaba interceder por su comunidad y ofrecer bendiciones. En la actualidad, este llamado al servicio puede manifestarse de diversas formas, como el voluntariado, el liderazgo comunitario y la ayuda a los necesitados.
El servicio es una expresión práctica de la fe y un reflejo del amor de Dios en el mundo. La relevancia de Melquisedec en la actualidad radica en su capacidad para trascender el tiempo y ofrecer modelos eternos de liderazgo y espiritualidad. Su figura, aunque enigmática y breve en la narrativa bíblica, resuena profundamente en un mundo que busca justicia, paz y dirección espiritual. Una reflexión importante es sobre la integridad y la justicia. En un mundo donde la corrupción y la injusticia a menudo prevalecen, Melquisedec representa un modelo de rectitud y equidad que es vital emular. Su vida desafía a las personas a actuar con honestidad y justicia, promoviendo la verdad y defendiendo los derechos de los demás. Este compromiso con la justicia es esencial para construir una sociedad más equitativa y justa. La paz que Melquisedec simboliza también es crucial para la vida moderna. En tiempos de división y conflicto, su ejemplo de liderazgo pacífico y reconciliador es una guía para la resolución de disputas y la promoción de la armonía. Buscar la paz, tanto en la vida personal como en la sociedad, es un objetivo que todos pueden perseguir, inspirándose en el modelo de Melquisedec. Melquisedec también subraya la importancia de la devoción y la vida espiritual. En una era de materialismo y superficialidad, su ejemplo de vida centrada en Dios recuerda a las personas la necesidad de una espiritualidad profunda y significativa. La relación con lo divino proporciona un fundamento sólido y un propósito trascendente que puede guiar las acciones y decisiones en todas las áreas de la vida. La relevancia de Melquisedec hoy se ve en su modelo de servicio y liderazgo. Como sacerdote, Melquisedec intercedía por su comunidad, ofreciendo bendiciones y guía espiritual. Este ejemplo es relevante para cualquier líder moderno, ya sea en el ámbito religioso, político o comunitario. El liderazgo basado en el servicio y la intercesión, guiado por valores espirituales, puede transformar comunidades y sociedades. Melquisedec, aunque es una figura enigmática y brevemente mencionada en la Biblia, tiene una vigencia significativa en la fe cristiana. Su rol como rey de justicia y paz y sacerdote del Dios Altísimo ofrece una prefiguración del sacerdocio eterno de Cristo, destacando aspectos clave de la teología cristiana y proporcionando modelos de conducta y liderazgo para los creyentes. La figura de Melquisedec subraya la importancia de la justicia y la paz en la vida cristiana. Como Rey de Justicia y Rey de Salem, Melquisedec encarna principios que son esenciales para el reino de Dios. Los cristianos están llamados a vivir estos principios, promoviendo la equidad y la reconciliación en sus comunidades y en el mundo. La justicia y la paz no solo son ideales espirituales, sino también imperativos éticos para la acción cotidiana. El sacerdocio de Melquisedec, que no está limitado por la genealogía ni por el tiempo, anticipa el sacerdocio de Cristo, que es eterno y perfecto. Esta continuidad resalta la plenitud del plan redentor de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cristo, como sacerdote según el orden de Melquisedec, asegura a los creyentes un acceso perpetuo a la gracia y a la intercesión divina, proporcionando una base sólida para la fe y la esperanza cristianas. Melquisedec inspira a los cristianos a una vida de devoción y servicio. Su rol como sacerdote del Dios Altísimo ejemplifica una vida dedicada a la adoración y la intercesión. Los cristianos son llamados a seguir este ejemplo, manteniendo una relación íntima con Dios y sirviendo a los demás con amor y compasión. El modelo de Melquisedec desafía a los creyentes a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios. En conclusión, Melquisedec sigue siendo una figura de gran relevancia en la fe cristiana. Su ejemplo de justicia, paz, devoción y servicio proporciona una guía eterna para los creyentes.
A través de Melquisedec, los cristianos pueden comprender mejor la naturaleza del sacerdocio de Cristo y el llamado a vivir de acuerdo con los principios divinos. Su figura une el Antiguo y el Nuevo Testamento en una narrativa coherente de redención, justicia y esperanza, reafirmando la continuidad y la integridad del plan de Dios para la humanidad.